Título del vídeo, bomba. Ande rompe el silencio, querem amor eterno. La declaración superíndice 3n que estremeció superíndice 3 turcúa ***. Guión del vídeo. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí conmigo para sumergirnos en un nuevo viaje a Trabu Copyright, ese de las emocionantes historias que nos llegan desde Turquía. Hoy, prepárense para un vídeo cargado de pasión superíndice 3n, drama y por supuesto mucho amor. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes sociales y la prensa del corazu superíndice 3n en Turquía, la supuesta reconciliación superíndice 3n, o mudese bien. Las declaraciones que sugieren que Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin podrán estar mudese cerca que nunca. ¿Recuerdan la pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3n en Senu con diéresis al cap? Bueno, parece que la llama del amor, al menos en la mente de muchos, sigue viva. Vamos a analizar la situación superíndice 3n, los rumores y las posibles interpretaciones de las palabras de Hande, que han provocado un verdadero terremoto emocional. Antes de empezar, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias sobre sus series turcas favoritas, análisis, teorías y mucho más. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, do copyright geme sus comentarios abajo. ¿Son fans de Hande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3n? Quiero saber su opinión superíndice 3n. Y ahora sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama turco de la vida real. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que recordar la historia de Hande y Kerem. Su relación superíndice 3n traspasó superíndice 3 la pantalla en la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, o Love is in the air, como se conoce internacionalmente. Esta serie, de Geu Copyright Nero comedia romántica, nos presentó superíndice 3 la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erupar Rafael, una joven florista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, el famoso arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, un hombre frío y calculador al que la vida le da un giro inesperado. La trama, como muchas comedias románticas, tiene sus complicaciones. Eda se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan para conseguir una beca. Obviamente con el tiempo la farsa se convierte en algo real, y ambos se enamoran profundamente. La química entre Hande y Kerem era palpable, no solo en la pantalla, sino también copyright n fuera de ella. Los fans estaban encantados de ver Ceu superíndice 3 su amor de ficción superíndice 3n se convertúa en realidad. Las alfombras rojas que compartieron, las miradas lidas durante las entrevistas, los mensajes cariu más menos osos en redes sociales, todo apuntaba a un romance de ensueu más menos o. No era su superíndice 3 la trama de la serie, era la genuina conexión superíndice 3n que proyectaban. Las revistas del corazu superíndice 3n no tardaron en dedicarles portadas, analizando cada gesto, cada palabra, buscando la confirmación superíndice 3n oficial de su noviazgo. Y cuando esta llegó superíndice 3, la euforia fue generalizada. El mundo entero celebraba el amor de Hande y Kerem. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Después copyright ese de un tiempo, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3n, dejando a muchos corazones rotos. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Se rumorearon diferencias irreconciliables, presiones de la fama, y hasta la aparición superíndice 3n de terceras personas. El caso es que el Hande Kerem, como se les conoce a cariu más menos osamente, llegaba a su fin. La noticia fue un balde de agua fría para sus seguidores. Los foros de discusión superíndice 3n se llenaron de mensajes de tristeza y decepción superíndice 3n. Se analizaba cada detalle de sus comunicados, buscando alguna pista que explicara lo sucedido. Algunos fans se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3n. Otros, muese pragmáticos, aceptaban la realidad, pero lamentaban la copyright vida de esa magia que los había cautivado. Y aquí es donde entra en juego la declaración superíndice 3n que ha incendiado Turquía. Recientemente Hande Erupar Rafael concedió superíndice 3 una entrevista en la que le preguntaron sobre su relación superíndice 3n con Kerem Bürsin. Y aquí viene lo interesante.
En lugar de dar una respuesta túpica y diplomática, Ande dijo algo que ha sido interpretado de muchas maneras: Kerem siempre será una persona especial en mi vida. Compartimos momentos inolvidables y siempre le desearé copyright lo mejor. Esta frase, que a primera vista puede parecer inofensiva, ha desatado una ola de especulaciones. ¿Copyright significa especial? ¿Se refiere a un amor pasado que aún siente? ¿O simplemente a una amistad basada en el respeto y el cariño más menos o? La verdad es que la respuesta depende de qué copyright la interprete. Los analistas de la farándula turca han diseccionado cada palabra, cada entonación superíndice 3n, cada gesto de Ande durante la entrevista. Algunos se inclinan por una amistad sincera, argumentando que Ande ha madurado y que sabe diferenciar entre la vida personal y la profesional. Otros, en cambio, ven una chispa de esperanza, un atisbo de sentimiento que podrá reavivarse con el tiempo. La ambigüedad de la declaración superíndice 3n es precisamente lo que ha alimentado el debate. Si Ande hubiera sido tajante y negativa, la historia habría terminado aún. Pero al dejar la puerta abierta a la interpretación superíndice 3n, ha desatado una tormenta mediática. Los fans muy optimistas ven en estas palabras una puerta abierta a la reconciliación superíndice 3n. Creen que Ande está dejando entrever que aún hay sentimientos por Kerem, y que podrá haber una segunda oportunidad para su amor. Han desempolvado viejas fotos y vídeos de la pareja, resaltando los momentos muy románticos y buscándose un más menos sales que confirmen su teoría. Han creado cuentas de fans dedicadas exclusivamente a la reconciliación superíndice 3n, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Incluso han organizado campañas más menosas para enviar mensajes y regalos a Ande y Kerem, animándolos a darse una nueva oportunidad. La pasión superíndice 3n de estos fans es inagotable. Otros, muy realistas, piensan que Ande simplemente está siendo educada y cordial, reconociendo la importancia de Kerem en su vida, pero sin implicar necesariamente que haya posibilidades de volver a estar juntos. Argumentan que Ande es una persona reservada y que no suele expresar sus sentimientos en público. Por lo tanto, su declaración superíndice 3n podrá ser simplemente una muestra de respeto hacia Kerem y hacia el pasado que compartieron. Además se más menos Alan que ambos han seguido adelante con sus vidas y que están enfocados en sus carreras profesionales. Una reconciliación superíndice 3n será complicada y requerirá un gran esfuerzo por parte de ambos. Lo cierto es que la declaración superíndice 3n ha generado un debate apasionado en las redes sociales. Los hashtags #Ande Kerem Israel y #Ande Kerem Volved han sido tendencia durante días, con miles de fans expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. También copyright han surgido rumores sobre posibles encuentros secretos entre Ande y Kerem, alimentando aún las esperanzas de los seguidores. Se han filtrado fotos borrosas de lo que parecen ser Ande y Kerem cenando juntos en un restaurante de Estambul. Aunque las imágenes no son claras, los fans muy entusiastas las han interpretado como una prueba irrefutable de su reconciliación superíndice 3n. Estos rumores, por supuesto, no han sido confirmados por ninguno de los dos. Pero se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Ande y Kerem son personas reales, con sus propios sentimientos y decisiones. Es posible que simplemente sean amigos, o que tal vez haya algo Solo el tiempo dirá lo que depara el futuro para esta pareja que conquistó superíndice 3 los corazones de millones de personas en todo el mundo. La presión superíndice 3n mediática es inmensa, y ambos deben lidiar con el constante escrutinio público. Lo importante es que tomen las decisiones que los hagan felices, independientemente de lo que opinen los demás. Y hablando de parejas que nos conquistaron, no puedo dejar de mencionar otra serie turca que también copyright generó superíndice 3 mucha pasión superíndice 3n, Erkenci Kuay, o Pug Haro Madrugador. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueu más menos o, un foto superíndice 3 grafo aventurero y con espíritu libre. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno internacional, catapultando a Demet y Can a la fama mundial. La química entre Demet y Can era innegable, y muchos fans también copyright esperaban que su amor traspasara la pantalla. Sin embargo, a pesar de los rumores, nunca se confirmó superíndice 3 una relación superíndice 3n entre ellos.
Pero su actuación superíndice 3N juntos fue tan convincente que lograron crear una legión superíndice 3N de seguidores que aún hoy recuerdan con cariño más menos o Erkenci Kwai. La serie sigue siendo un referente del geu copyright nero de la comedia romántica turca. Y es que las series turcas tienen esa magia de engancharnos con historias de amor apasionadas, personajes en traumas menos hables y paisajes espectaculares. Ya sea comedia, drama o romance, siempre hay una serie turca para cada gusto. La industria televisiva turca ha experimentado un auge en los últimos aún más menos conquistando audiencias en todo el mundo. Sus producciones se caracterizan por la alta calidad, las tramas originales y las actuaciones impecables. Otra serie que vale la pena mencionar es Aek Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie, protagonizada por Hande Erupar Rafael, Su, la misma, y Burak Deniz, nos cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil, y Murat, el jefe de la empresa, un hombre serio y distante que se enamora de ella sin saber su verdadera identidad. La serie es una mezcla de comedia y drama, con situaciones divertidas y momentos emotivos. La actuación superíndice 3N de Hande Erupar Rafael es destacable, demostrando su versatilidad como actriz. Y la química con Burak Deniz también copyright N es evidente, haciendo que la historia de amor entre Hayat y Murat sea aún muy descreíble. La serie también copyright N tuvo un gran copyright sito internacional, consolidando a Hande como una de las actrices muy populares de Turquía. Ahora, volviendo al tema central de nuestro vídeo, la declaración superíndice 3N de Hande sobre Kerem. Es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y no siempre se ajustan a nuestras expectativas. Puede que Hande y Kerem simplemente sean buenos amigos, o puede que haya algo muy ese. Lo importante es respetar su privacidad y no presionarles para que hagan algo que no quieren. Y hablando de presión superíndice 3N, la fama puede ser un factor muy influyente en las relaciones. Estar constantemente bajo el escrutinio público con los paparazzi siguió copyright dote a todas partes y los fans opinando sobre cada aspecto de tu vida, puede ser muy difícil de sobrellevar. Por eso es importante que Hande y Kerem tengan espacio para tomar sus propias decisiones y vivir sus vidas como quieran. La fama puede ser un arma de doble filo, especialmente en el mundo del espectáculo. Otra serie que explora superíndice 3 las complicaciones de la fama y el amor es Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense DOC. Esta serie nos cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que es acogido por una familia rica y se enamora de Mira, una joven privilegiada con problemas emocionales. La serie aborda temas como la diferencia de clases, la amistad, la familia y el amor con un estilo visual muy cuidado y una banda sonora impecable. La actuación superíndice 3N de Ukondieres y Sayatay Ulusoy como Yaman y Serine y Sarkaya como Mira fue muy elogiada, y la serie se convirtió superíndice 3 en un Ukondieres copyright sito en Turquía y en otros pauses. La serie también copyright N marcó superíndice 3 un hito en la televisión superíndice 3N turca, abriendo camino a nuevas producciones de alta calidad. En definitiva, las series turcas nos ofrecen una ventana a una cultura diferente con historias de amor apasionadas, personajes complejos y tramas que nos enganchan desde el primer momento. Y la relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin es solo una muestra muy de la pasión superíndice 3N que generan estas series y sus protagonistas. El futuro de esta pareja sigue siendo incierto, pero la esperanza, como siempre, es lo último que se pierde. Ahora, para darle un toque diferente, quiero hablarles de una serie que se sale un poco del molde de las comedias románticas típicas, Fi. Esta serie, protagonizada por Serine y Sarkaya, Mehmet Günsur y Ozan Güven, es un thriller psicológico superíndice 3 jico que explora las obsesiones, las mentiras y las relaciones tu superíndice 3 psicas. La serie es intensa, provocadora y con un ritmo trepidante. La actuación superíndice 3N de los actores es impresionante y la trama te mantiene en vilo hasta el final. Si estás buscando algo diferente a las comedias románticas, Fi es una excelente opción superíndice 3N. La serie también copyright N aborda temas controvertidos, como la salud mental y la violencia de geu copyright nero, generando un debate social en Turquía. Y ya para finalizar este recorrido por el universo de las series turcas, quiero mencionar una serie que se ha convertido en un fenómeno superíndice 3 meno global, Diriliay, Ertuğrul, Öresürekçen, Ertuğrul. Esta serie es tu superíndice 3 rica, ambientada en el siglo XIII, cuenta la historia de Ertuğrul,
el padre de Osmund N.I., el fundador del Imperio Otomano. La serie es una producción superíndice 3N ambiciosa, con escenarios espectaculares, vestuario detallado y escenas de acción superíndice 3N impresionantes. La trama es compleja y llena de intrigas políticas, batallas y dilemas morales. Si les gusta la historia y la acción superíndice 3N, Diriliai, Ertugrul, es una serie que no se pueden perder. La serie ha sido una copyright sito en todo el mundo musulmán, generando un gran intera copyright S por la historia otomana. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de pasión superíndice 3N y drama turco. Hemos analizado la declaración superíndice 3N de Hande Eru párrafo el sobre Kerem Bürsin, hemos recordado algunas de las series turcas muy exitosas y hemos explorado la magia que tienen estas historias para conquistarnos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Recuerden que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem es un tema delicado y que debemos respetar su privacidad. Pero también copyright N es inevitable que los fans suen más menos en con una posible reconciliación superíndice 3N. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N en los comentarios. ¿Creen que Hande y Kerem volveru N a estar juntos? ¿CUL es su serie turca favorita? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Y por último pero no menos importante los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y, como siempre, nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.